Entonces yo quiero que tú entiendas esto, que la primera señal, el temor natural, es aquel que el ser humano vive como producto de una situación espantosa. Por ejemplo, los que somos de América Latina sabemos que hay terremotos. Cuando un terremoto viene sobre, sobre la nación donde tú estás, inmediatamente te va a producir como o un temblor fuerte, prolongado. Es normal que tú sientas miedo por un momento. Esto no es diabólico, es un miedo natural. Y a cualquier accidente espantoso, como se los comentaba la semana pasada, puede pasar, y ese temor no es demoníaco, pero hay un temor o miedo demoníaco, ¿sí? Donde la Biblia enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según de Timoteo 1:7. La palabra se refiere a algo más que una simple emoción, ¿sí? Ya no es una emoción, se trata de un espíritu. Cuando viene un terremoto, todas tus emociones se llenan de temor, es una emoción. Pero cuando hablamos de un temor o un miedo que es producido por un espíritu demoníaco, ya estamos hablando de que tú has dejado puertas abiertas. No se trata de una emoción, de un sentimiento, se trata de un espíritu que claramente revela que es un demonio. Entonces existen cuatro señales que nos llevan a reconocer el temor o el miedo demoníaco. Número uno, el temor demoníaco nos detiene en nuestra obediencia a Dios y nos deja actuar, y no nos deja actuar con libertad en la vida, ¿sí? Hay personas que pueden ser hombres que Dios los puede usar porque tienen un gran talento, pero por temor no los usan. Hay empresarios dentro de muchas personas, pero hay algo que los detiene, hay un miedo que no lo pueden controlar, que cuando quieren emprender no lo pueden hacer, y entonces prefieren no hacerlo porque tienen miedo a perderlo todo. Entonces ese miedo demoníaco, es una de las señales, es que te detiene en tu obedecer a Dios. Muchas veces Dios quiere que vayamos porque ya Dios nos puso la capacidad, el talento, pero nosotros no somos capaces de dar el paso de fe. Es porque hay un temor que nos detiene, hay una barrera invisible que, aunque no lo vemos, existe, pero te está deteniendo. Ya te ha detenido 1 año, 2, 5, 7, 10. Hay personas que ya han llegado a los 50, 60 años y por temor no han hecho nada. Hay un espíritu que se ha parado como una montaña delante de ellos para no avanzar. La segunda señal es el temor demoníaco, que hace que huyamos. Acuérdense que estamos hablando de 4 señales. Primeramente estamos hablando de las señales para reconocer un temor demoníaco. Temor natural. 2, el temor o miedo demoníaco. Ahora, hay señales de este temor o miedo demoníaco, ¿sí? ¿Cuáles las señales? El temor demoníaco nos detiene en nuestra obediencia a Dios. Número 2, el temor demoníaco hace que huyamos de los problemas y desafíos de la vida en lugar de enfrentarlos. Yo les hacía un comentario la semana pasada de que hay matrimonios que no han cambiado por miedo a volver a pelear. Entonces yo no le digo nada a mi esposo o no le digo nada a mi esposa porque yo sé que si le digo algo me va a salir con 2 piedras en la mano, me va a alzar la mano, me va a gritar, me va a botar de la casa, etcétera, etcétera. Entonces por miedo no lo hago. Entonces, ¿qué hace ese miedo? Ese miedo te hace huir a tus responsabilidades, te hace huir a los desafíos de la vida en lugar de enfrentarlos. Muchos matrimonios se encuentran en este estado y no han experimentado una libertad divina en su matrimonio, a pesar de que son cristianos, a pesar de que están en la casa de Dios, a pesar de que ya tienen muchos años en el Señor, han seguido con los mismos problemas porque ese temor o ese miedo o ese espíritu de miedo los ha detenido para que ellos no enfrenten el desafío que tienen por delante. La tercera señal es el temor demoníaco que nos atormenta. Las personas padecen de claustrofobia, miedo al abandono, miedo a la oscuridad, miedo al enfermarse, miedo a perder a sus seres queridos. Viven atormentados física, emocional, espiritualmente, viven atormentados constantemente. Entonces hay personas que ceden a muchas cosas por temor a quedarse solos, por miedo a que no te amen, por miedo a ser rechazados. Tienes personas van a las drogas y se meten a las drogas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se han sentido rechazados. Entonces, para no sentirse rechazados por sus amigos, deciden consumir drogas, deciden hacer cosas que no deben. Y la cuarta señal es el miedo
religioso. Este es uno de los miedos más peligrosos. Estamos hablando de la casa de Dios o de la iglesia. ¿Sí? El miedo religioso, dice la Biblia en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow, esta parte es tremenda, porque el miedo religioso es cuando el líder religioso te infunde miedo para servirle a Dios, te infunde miedo, ¿entiendes? Y ese miedo te detiene. Ese estilo o una enseñanza de miedo para que tú te arrepientas tampoco es válida. ¿Por qué? Porque el miedo no es un buen amigo para que tú te arrepientas y te acerques a Dios. Pero yo he visto y he sabido de muchas personas, líderes religiosos, que usan el miedo. Si tú no haces esto, te vas para el infierno. Si tú te vas de aquí, te vas a ir para el infierno. Y te infunden miedo a tal punto de que sirven al Señor por miedo. Ese miedo religioso es lo que la Biblia enseña. Solamente de labios, de la boca para afuera me honras, pero tu corazón no está en la ecuación. O sea, volvemos al primer servicio. En el primer servicio yo le decía que hay gente que solamente lo busca a Dios para que le apague un incendio, pero no lo busca de todo su corazón. Entonces, cuando Dios le apaga el incendio, cuando Dios le apaga el matrimonio, o sea, le resuelve el problema matrimonial, le resuelve el problema económico, apenas le resuelve el problema de trabajo, se van de la iglesia. Porque buscaron a Dios solamente para que les apague un incendio. Pero, entonces aquí entra este versículo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que le están sirviendo a Dios solamente de labios, pero su corazón está lejos. Ellos piensan que le están sirviendo a Dios, pero no, porque tu corazón tiene miedo. Voy a hacer esto por si. Entonces ese miedo religioso, pues entre comillas, amor inculcado por otro ser humano en relación a una creencia religiosa. Entonces hay 3 señales que indican que tenemos un temor religioso. El temor religioso es enseñado por los hombres y no proviene de Dios. Si te sales del concilio, eres un hereje. Si te sales de la iglesia, te vas a morir. Entonces, esa señal que el temor religioso es enseñado por hombres, pero no proviene de Dios. Otra señal que indica que el temor es religioso, o que el miedo que tú tienes sirviéndole a Dios, estés en lo correcto o no, si es religioso o es del Señor. Número 1, es que es enseñado por hombres y no proviene de Dios. Número 2, es superficial, porque afecta la conducta externa, pero no la interna, que es del corazón. Por eso que tú ves personas que sirven a Dios, pero son chismosas, son pleitistas, son contenciosas. ¿Por qué? Porque están sirviéndole a Dios por miedo, más nada. Número 3, no produce una obediencia libre, sino esclavizante. Esta señal de un miedo religioso, de cómo se llama, de que supuestamente lo que estás haciendo te está esclavizando. Mucha gente en la iglesia está en lugares por fuerza, no por corazón. Entonces le produce esclavitud a ellos. Cuando ven que otros no hacen lo que ellos hacen, se ofenden en su corazón, a pesar de que están en la iglesia sirviendo. Entonces les produce una esclavitud a ellos. En su mente constantemente están elaborando pensamientos diciendo: él sí sirve, él no, él sí, él no. Yo sí sirvo. Pero lo sirven por temor, lo sirven por miedo a los hombres. Les produce una esclavitud. ¿Cómo sabes eso? Viven desanimados, menguan en su vida de oración, rompen, o sea, pierden toda su vida de oración, pierden su vida de comunión con Dios, y entonces se empiezan a quemar. Es un término de las personas que están sirviendo en sus propias fuerzas, que apenas los corrigen, se desbaratan en la iglesia, se van y no quieren saber más nada de Dios.
Entonces, a ese término nosotros le decimos cristianos que se queman, que están sirviendo, pero por temor. Se sienten esclavos. Así se sentía el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo, cuando llegó el hijo que se había perdido, el pecador, el que se había gastado todo el dinero, es cuando llegó a la casa nuevamente, dice la Biblia que el padre lo recibió con beso, con abrazo, con anillo, con vestido, con zapatos, con becerro gordo, con fiesta. Dice que el hermano que estaba dentro de la iglesia, la casa, dice, el hermano mayor, dice que se enojó. Le dijo, ¿cuánto tiempo? Le dijo al padre, ¿cuánto tiempo yo he estado contigo? Ni un becerro gordo me has matado. Es la gente que siempre está en la iglesia, que le está sirviendo a Dios por un miedo religioso, por temor a ser rechazado, etcétera. Yo no sé, pero sin embargo le sirven a Dios de esa manera. Se queman cuando ven a otros que no sirven de la manera como ellos sirven. Entonces se queman, comienzan a hablar cosas, comienzan a chismear, comienzan a hablar mal de otros. Entonces esa es la evidencia de las personas que le están sirviendo a Dios por un miedo o un temor religioso, ¿sí? Entonces sigamos con las señales. Número 1, temor natural. Número 2, temor o miedo demoníaco. Y número 3, el temor al hombre, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 29 versículo 25, dice la Biblia: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Wow. Ese es el temor del hombre. El temor al hombre nos es tropiezo, detiene nuestro caminar en justicia, ya que se manifiesta como un temor al rechazo a la gente. Quien tiene temor humano está más preocupado, escuchen bien esto, quien tiene temor humano está más preocupado por lo que la gente piensa de él que lo que Dios piensa de él. Para él más importante es lo que la gente dice y no lo que Dios piensa. Ese es el temor al hombre. El espíritu de miedo puede llevar a una persona a que consuma drogas, alcohol, por temor a ser aceptado o por temor a ser rechazado. Este temor demoníaco ataca a los jóvenes, especialmente porque son susceptibles a este temor. Se sienten rechazados en la casa, se sienten rechazados en la escuela, se sienten rechazados en la iglesia y por lo tanto buscan drogas, buscan alcohol. Y es allí donde viene el desánimo. Es allí donde el desánimo empieza a agarrarte. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante, habla de cómo el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Éfesos, ¿sí? Donde dice, wow, yo conozco tus obras, que tú estás sirviendo a Dios, que tú aborreces a los apóstoles, a los falsos apóstoles, que tú no permites ciertas cosas en la iglesia. Entonces el Espíritu le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué tremendo es hacer cosas sin poner el corazón. Es hacer las cosas para el enemigo, porque el enemigo es como abrirle puertas al enemigo, porque el enemigo va a aprovechar eso y va a meterse en tu vida para destruirla. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete de las obras malas y vuélvete a hacer las obras primeras.